cosillas de repente ahí complicadonas, ¿no? Entonces, bueno, propiamente la cuestión es que vamos a estar hablando de distintos conflictos políticos a nivel internacional, ¿no? Sobre todo nacional, prácticamente no vamos a dejar como olvidado en ese sentido, pero algunos conflictos políticos, ¿no? ¿Qué tal anda su bagaje de, digamos, procesos políticos y conflictos internacionales por ahí después de los 2000, ¿no? ¿Qué tal anda en ese sentido su bagaje informacional? No, el pastel, -5 de 3, wow. Eh, Como se esperaba, ¿no? De un ingeniero. Eh, eh, entonces, bueno, vamos a darle. La ventaja es que ya terminamos Historia Universal, por lo que retomar esto de los conflictos políticos no debería haber too much problema, ¿saben? Entonces, bueno, eh, vamos a darle. Como pueden ver, solo son 5 diapositivas. Nos vamos a aventar tal vez 45, la horita, a lo mucho, ¿no? Entonces, hoy es día de irnos relax, irnos suaves, ¿ok? Entonces, ¿cómo inicia este proceso de división? Exacto, el chisme y todo. ¿Cómo inicia este proceso de división? Es complicado. Complicado en el sentido de que eh, no tuvimos la oportunidad, bueno, tomando en cuenta de por sí que algunos no entran, no, pues el grupo de WhatsApp desde que se formó, luego hicimos clases, entonces algunos entraron tiempo después y ya no les tocó ver eh, temas pasados, o al menos en presencial entre muchas comillas, en directo. Digo, el buen Cristian nos ha hecho el paro de tener ahí grabadas la mayoría de las clases que se han dado, pero hubo pues, ciertamente alguna que otra que no. Entonces, eso, aunado a que el tema de la UNAM inicia desde la Ilustración, siglo XVIII, y pues obviamente hay muchos siglos antes, mucha información histórica pre-Ilustración, entonces complicado en ese sentido que se entienda algunas cosillas, ¿no? Entonces, así, resumen muy, muy básico de la historia universal desde el inicio de los tiempos. Surge el hombre, ¿no? Al menos la prehistoria, por allá hace unos 2 milloncitos de años, ¿no? Más o menos. Y lo que nos interesa es que eventualmente las estructuras sociales van armándose un poco a veces más complejas, ¿no? Es decir, igual si alguien de aquí entra a estudiar ciencia política después o checa el libro que mandé de Potofsky, verá lo que son las gens, ¿no? O leerá en el principio la verdad de las gens. Es decir, pasamos de niveles muy, muy básicos sociales, las gens son propiamente algo así como comunidades pequeñas, como tribus, si lo quieren poner en términos más generales. Así inicia las primeras organizaciones sociales, después viene el mundo antiguo, una vez que saciamos las necesidades, ya se hicieron las divisiones del trabajo, inicia el mundo antiguo, Mesopotamia, que les contaba en la clase de división, periodización de la historia, que Mesopotamia realmente es una sección, un área, propiamente no es una civilización. En Mesopotamia existieron los sumerios, los persas, ¿qué otro? Por ejemplo, la famosa historia bíblica de la Torre de Babel, pues lo construyeron allá los babilonios por esas épocas.
Entonces, así es como inicia un poco los primeros estados, ¿no? De ahí ya empiezan los estados grandes o imperios, como fue en su momento el imperio griego, el imperio egipcio, después llegan los romanos absorben al imperio griego y al egipcio, más del griego culturalmente y más económicamente del egipcio, pero es que los absorben. Eh, el imperio griego tiene, bueno, tiene un periodo donde es reino, luego república y luego se convierte en reino. No vamos a entrar aquí en la historia completa de Roma, pero tiene esta evolución. Y de ahí, digamos que sí cae el imperio de Occidente, porque el imperio romano se divide después en Occidente y Oriente por un emperador que tuvo dos hijos, no quiso escoger entre uno, entonces dijo, bien, le reparto el changarro y le doy la mitad a cada quien. Entonces, así se arma un poco esto, luego viene la Edad Media, Oriente se vuelve el imperio bizantino, llega el cristianismo, que fue lo que le dio pie a terminar el mundo antiguo, eh, son 10 siglos de Edad Media, entre Edad Media Alta y Media Baja, pero inicia esta parte de las cruzadas, conflictos con Medio Oriente, que después retomaremos cuando veamos conflictos, ahorita en organización política, conflictos con Medio Oriente de la actualidad. Y luego termina la Edad Media, viene la Edad Moderna, inicia el Estado moderno, adiós el feudalismo, empieza o acaba más bien la preponderancia religiosa cristiana, inicia más una política militar, llega en su momento el descubrimiento de América, ¿no? En 1492, y entonces después viene la conquista, y entonces Edad Moderna, bueno, termina la Edad Moderna con eventos como el surgimiento de la Ilustración, inicios de la Revolución Industrial, o de revoluciones de trabajo más bien, independencia de las 13 colonias, y a partir de ahí hemos visto, ¿no? Entonces, así simplemente como contexto ahí rápido de cómo evolucionamos esta parte de la historia, ¿no? ¿Por qué hago esto? No nada más para andar acá presumiendo el uy, 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 me sé la historia del mundo, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con entender que eventualmente las organizaciones, la organización política del mundo pues va dando divisiones geográficas, es decir, no es lo mismo, o ya no existe el imperio romano, pero existen países que formaban parte del imperio romano, lo mismo que los griegos, que los otomanos, eh, que el imperio bizantino, que fue parte del imperio romano, pero ahí está, los imperios japoneses, por ejemplo, de 1551, cuando asciende Oda Nobunaga a la reunificación de Japón, que termina más o menos en el 88, cuando él ya está muerto para ese entonces, pero bueno, o sea, el chiste es que la historia nos muestra que constantemente se reunifican territorios y entonces eso ocurre después de la Guerra Fría. Habíamos visto que en la Guerra Fría eh, inicia pues directamente desde que termina la Segunda Guerra y como hemos visto cuando termina la Segunda Guerra caen las potencias europeas y hablábamos por ejemplo de la guerra de Vietnam, que ¿de dónde salió Vietnam? Bueno, Vietnam salió de la Indochina francesa, un territorio originalmente colonia francesa que se dividió en lo que hoy día es Vietnam, pero cuando se dividió de manera original era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En el 73 se unifican, quedan como un solo Vietnam, pero también está Laos y Camboya, que originalmente todo eso formaba la Indochina europea, francesa, perdón. Entonces, o por ejemplo, veíamos la Francia de Vichy, que durante la Segunda Guerra realmente Vichy estaba hacia África, porque obviamente Francia tenía muchas colonias en África, por ejemplo, los problemas entre Irlanda e Inglaterra, que hablaremos un poquito de esto. Entonces, en general, como pueden ver, hay
constantemente conflictos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues, hay un proceso importante donde se recrean o surgen distintos, digamos, estados nuevos, ¿no? De la división de colonias, etcétera, y eventualmente con la Guerra Fría y el apoyo de ciertas causas, ¿no? Pues va por ahí, ¿no? Obviamente, una de las partes importantes, sobre todo en lo que es la Asia del Este y principalmente África, tiene que ver con lo que habíamos visto en su momento del imperialismo y colonialismo europeo, ¿no? Esta idea de, ok, después de la perdón, Revolución Industrial, inicia un proceso en el que, sí, me voy a expandir, y voy a medio conquistar por acá, pero no lo voy a llamar precisamente conquistar. Entonces ahí con todo el proceso del que hablábamos en el imperialismo, que cae, ¿no? Bueno, si les interesa recordar fechas y eventos, ¿no? Lo veíamos propiamente en el tema del imperialismo. La conferencia de Berlín de 1885 fue donde se empezó a repartir África. Entonces, obviamente, en lo que llamamos después en historia de México, historia universal, que es el mundo actual, habla de todas estas revoluciones, independencias al por mayor. Es decir, por ejemplo, una pregunta de examen, ¿no? Que es de área 3. En las guías he visto poquísimas preguntas sobre este tema del mundo actual. Pero, por ejemplo, si les pregunto, ¿qué país de África se independizó en 1961 de Italia? ¿Quién se sabe qué país se independizó en 1961 de Italia? Es una pregunta que he visto en bancos de preguntas y en guías de historia universal para el examen de la UNAM. ¿Quién dice más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima a decir qué país se independizó en el 61 de Italia? País propiamente africano, o del continente africano. Es área 3, tu poca preocupación, mi buen Cristian. Tal vez más mi buen Brandon, que es, ahí no sé, me encantó. Bueno, lamentablemente no fue Argelia, fue Libia, que bueno, se independizó y ni siquiera es república, el nombre oficial es el Reino de Libia, ¿no? Entonces ahí en el 51 se independizó de Italia, en el 69, 59, pero después tiene otro proceso de guerra interna, ¿no? Pero, o sea, repito, son poquísimas las preguntas de esta época y tiene mucho que ver en el 51. 51 se independiza el Reino de Libia. ¿No? Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que se colonializa África y cuando caen las potencias europeas, que eran las propietarias de estas colonias, pues como que no, no. Entonces, todo eso tiene que ver con este colonialismo. Sí, sí es en el 51. Y nada más que de repente ahí el buen Brandon me hizo dudar. Dije, tengo 69, pero no, sí, 51, efectivamente. Entonces, a eso es lo que hablamos de la división que ocurre, ¿no? Sobre todo, ya a final de la Guerra Fría es donde queda la división que pues, va a ser la que está a día de hoy y poco más, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una pequeña lista de estos países que surgen, ¿no? Después de la Guerra Fría. Partes, algunos tienen que ver más con la Segunda Guerra que con la Guerra Fría, ¿no? Como lo es en la Segunda Guerra la desintegración de Yugoslavia y Checoslovaquia. Tiene que ver, por ejemplo, acuérdense, terminada la Primera Guerra Mundial,
se desintegra el imperio austrohúngaro, entonces se convierte en Austria y Hungría. De hecho, Hitler nació en Austria, pero después lo retoma, pero termina la Segunda Guerra, le quitan lo que había conquistado, entonces quedó en Alemania como es hoy en día. Entonces son ese tipo de cosas. Yugoslavia, que había sido conquistada propiamente o forzada por las potencias del eje, específicamente Alemania, a unirse al eje, es desintegrada y se convierte en distintos estados, ¿no? Que es Bosnia y Herzegovina, ¿no? Lo más común es Bosnia, que tiene ahí su capital en Sarajevo, ¿no? Sarajevo. Eh, sí, siempre se confunden. Eh, Ahorita voy a hablar sobre esta parte, sobre todo aquí cuando llegamos a la Unión Soviética. Croacia, Eslovenia y Macedonia, ¿no? Y propiamente Yugoslavia, Serbia o Montenegro, ¿no? Como le quieran decir que es lo que quedó al final. De hecho, creo que lo más común es decirle Serbia, y a Yugoslavia es como que quedó ahí muy, muy, muy X, ¿no? No, entonces, bueno, Croacia, no, pensé que tenía algún dato sobre Croacia, pero no. Entonces, bueno, eh, en la misma término de Segunda Guerra Mundial se desintegra Checoslovaquia, que también fue integrado un poco a la fuerza por los alemanes, y se convierte en Eslovaquia y República Checa. ¿Okay? Ahí. Estos podríamos decir que tan importantes no suelen ser. En los que se suelen centrar es los que una vez que termina la Guerra Fría, se desintegra la URSS y entonces se transforma en Rusia de manera independiente. Los países que ya de por sí estaban independientes, por así decirlo, la URSS, aunque era un bloque completo, era Rusia con otros estados aliados. Pero estos estados ya estaban formados, así como se desintegró, no se formó nada nuevo, ¿no? Entonces, digo ahí porque eh, hay varios que van a decir, no lo sé. De aquí, de los que se forman ante la desintegración de la URSS, es Bielorrusia, Estonia, Lituania y Letonia, Moldavia y Ucrania, ¿no? ¿Cómo recordar estos tres, Estonia, Lituania y Letonia? Es que son los que hablábamos durante la Segunda Guerra de los países basálticos, ¿no? El mar basáltico, ¿no? Pues pegan con ellos, están geográficamente por ubicarlos por encima de Rusia, que está Rusia, y más por aquí encimita, pegado casi hacia Finlandia y Noruega, que andan por acá. Bueno, por ahí está el mar basáltico, están estos, originalmente eran las repúblicas basálticas, que era como un solo bloque aliado, y después de que se desintegra la URSS, toman una ruta más independiente y se convierten en Estonia, Lituania y Letonia. Entonces, complicado eso de Lituania y Letonia, pues, realmente es, no sé, o sea, como que tiene mucho sentido cuando lo entiendes históricamente, porque recordarlo así por separado, o sea, por entender que Lituania y Letonia, y le metes ahí Estonia, países basálticos, ya, yeah, repúblicas basálticas. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿son esos tres los que se independizaron? ¿O los tres principales por los que preguntan? Estos son los principales estados que se forman después de todo, ¿no? Porque repito, en Asia del Este también ocurrió. Entonces podemos decir que Yugoslavia y Checoslovaquia se desintegran después o gracias a la Segunda Guerra Mundial, y obviamente los de la URSS es cuando termina la Guerra Fría. Entonces, normalmente se suele centrar más en los de la Guerra Fría, ¿no? Que en los de la Segunda. No está de más sabérselos o recordar algunos que otros. Eh, Digo, el de Checoslovaquia, pues República Checa y Eslovaquia, pues no hay tanto problema, ¿no? Yugoslavia puede ser ahí complicado. Eh, mm,
Buena pregunta, Emi, buen Jairo. A ver, deja ver, aquí tengo. Están en orden, los escribí en orden de que salen. Entonces, primero sale Letonia y luego Lituania. Pues normalmente creemos que es, ok, desintegración de la URSS. De un día para el otro ya se desintegró, vámonos. No, no fue un proceso más sistemático y así queda, ¿no? Entonces va así, ¿no? Entonces, así es como se ven los principales estados que se forman después de la Segunda Guerra y la Guerra Fría. Repito, los principales. O sea, repito que en Asia del Este, acuérdense que el Imperio japonés había conquistado la mayoría del sudeste asiático, entonces ya los vencen con 2 bombazos en el 45 y entonces se van a tener que repartir todo, o se van a tener que dividir todos esos territorios que originalmente pertenecían de manera integrada a Japón. ¿Alguna otra duda con esto de los estados, de esto de la división del mundo actual? Todos fueron a partir del 51 con Yugoslavia. No, Yugoslavia y Checoslovaquia se fueron. Ponlos tú desde el 45 que termina y inicia el proceso de quitarle a Alemania lo que había conquistado. Les pon tú que en general esos dos son desde el 45, por así decirlo, y Unión Soviética se desintegra en el 91, ¿no? Entonces, de ahí puedes agarrar la referencia de cuándo se van formando estos nuevos estados. Ok, entonces, de aquí se viene un tema deep, 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 denso, denso, feo, ¿ok? Área 1 y 2, ustedes relax, ¿no? Relajaos mis panas. Área 3, abróchense los cinturones que nos vamos a ir recio fuerte, ¿ok? Porque, pues, hashtag tensión política tiene que ser forzosamente de área 3, ¿no? Saquen la coquita, efectivamente. Y Cristian, al fin un día en el que no te llovió a ti específicamente, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, ahorita denso lo que se viene respecto a esto de las zonas de tensión, ¿ok? Entonces, la tensión política es complicado de definirla, ¿no? En general podemos decir que la tensión política es una vez que las relaciones internacionales, ¿no? Son complicadas, ¿no? Una vez que existen desacuerdos y con ello conflicto, ¿no? Ya sea ideológico, económico, político o directamente militar, entre, entre ciertas naciones, ¿ok? Entonces, la UNAM lo que hace es dividir más que cuáles son realmente las zonas, porque al final muchas zonas son de tensión política. Entonces se centra en zonas de acuerdo a una causa en específico, ¿no? Por ejemplo, las divide en tres grandes, que es por petróleo, por agua y por fricción social, ¿okay? Entonces, empecemos con el que es realmente deep, profundo y complicado, que es la tensión política causada por el petróleo, ¿ok? Acuérdense que aunque vimos nosotros la primer revolución industrial, pues la que está en el temario, realmente hay más de una revolución industrial. Esa revolución industrial sobre el carbón, después con la creación del carbón, de la máquina de vapor, después inicia la revolución industrial mecánica, ¿no? De las máquinas, automatización,
después viene propiamente lo que es el petróleo, ¿no? En la tercera, luego la electricidad, y después se inicia todo este proceso de la revolución industrial a nivel digital, ¿no? Digamos, al nivel de la globalización. Entonces, hay distintas revoluciones industriales. Eh, la más de la época, ¿no? Es decir, estamos hablando de el transcurso de la Guerra Fría del 45 al 91, pues el que había quedado ahí chido era el petróleo, ¿no? Y a día de hoy todos sabemos que pues el tío Sam de Estados Unidos le gusta mucho el petróleo. Entonces, obviamente, quien quien tiene este problema, sobre todo es Estados Unidos, ¿ok? Bajo algún que otro país, pero no, principalmente Estados Unidos. Saben que a Estados Unidos le gusta mucho eso de, ¿cómo se llama? Pues andar metiendo poco sus narices donde poco le importa. Eh, entonces, por eso este es el más profundo y complicado. El primero es lo que conforma al Golfo Pérsico, ¿no? Que incluye Arabia Saudita, Siria, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán. ¿Okay? Cada uno de estos tiene su propia historia. El más conflictivo en realidad es Siria, ¿okay? En cierto sentido. Y tal vez Irak, ¿okay? Entonces, bueno, vamos a hacerlo sencillo. Exacto, ¿no? Pertenecientes a varios de ellos a la famosa OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Se acuerdan que hablábamos en su momento de hoy, ¿no? Hace el inicio? Wakanda desafortunadamente está más hacia el sudeste africano. Entonces, pues Wakanda no va a entrar en ese conflicto de el Golfo Pérsico, pero ahorita hablaremos de Wakanda. Pero bueno, les comentaba que habían existido Imperio Griego, Imperio Romano, creen. El Imperio Romano y el Imperio Griego habían expandido sus territorios a lo que hoy conocemos como Siria, Arabia Saudí, Kuwait, ¿no? ¿Por qué? En ese entonces simplemente era porque había una ruta comercial muy buena y hasta ahí, ¿no? No había, o sea, era una zona estratégica que, ¿se acuerdan? Hablábamos de que Hitler quería conquistar por ahí lo que era pues el Canal de la Mancha, ¿verdad? Traigo bien revueltas las ideas. El Canal de Suez, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos Segunda Guerra? El Canal de Suez está por ahí cerquita de Siria. El Canal de Suez es una pequeña parte de tierra que te da acceso entre África y por lo tanto Europa hacia Asia, ¿ok? Entonces, por eso el canal de Suez es tan importante. En el caso de los griegos y los romanos era por cuestión comercial de pasar por ahí. En el caso de después de la Primera Guerra Mundial fue que pues, Siria o esta zona que pertenecía al Imperio Romano Otomano, que aunque hoy día es lo que se sentaron o se quedaron en lo que actualmente es Turquía, no vienen de Turquía, vienen de un lugar hasta la mierda de Asia, el norte de Asia, y llegaron, hicieron el Imperio Otomano, tomaron Bizancio, expandieron la religión musulmana por África, el norte de África, por alguna parte en ese momento andaban invadiendo en España y lo que seguimos como Medio Oriente. De hecho, los que les ponían opresión ahí eran los persas estuvieron en guerra con el Imperio Otomano. Pero el Imperio Otomano, digamos que, ¿cómo decirlo? Tenía dentro de sus dominios esta zona, Arabia Saudí, ¿no?
¿Se acuerdan geográficamente ubicándolo? Si Italia es la botita, ¿no?, de Europa, pues Arabia Saudí también tiene forma de botita, ¿no?, pero más como bota de esta de dulces eh, de Navidad, ¿no? Ese tipo de bota, pero por allá en Medio Oriente, ¿no? Entonces esa parte pertenecía a los otomanos. eh, ¿Ven? Sí, geográficamente es fácil reconocer cosas. Si lo comparas con una bota, iba a decir bota mi alegría ahora. Les digo que ando bien, bien mezclado con las islas Tutsi Bota, efectivamente. La zona que tiene forma de Tutsi Bota, bueno, pues ahí está Arabia Saudí y por ahí Siria, Kuwait, etcétera. Y cerca de ahí está el canal de Suez, ¿no? Entonces, ahí igual se ubica un poco mejor. Entonces, digo, y del canal de Suez abajito está Egipto. Entonces, todo eso, los otomanos tenían mucha fricción con ingleses y franceses. Entonces, los ingleses y franceses sabían que no podían ganar de manera directa si no había desestabilidad política, un golpe de Estado interno. Entonces, les prometieron a los habitantes de ese entonces del imperio, lo que quedaba del imperio otomano, que se les iba a otorgar un país para ellos, ¿no? O sea, como un país árabe, 100%. Entonces, se unen, ¿no?, la población en general en contra de lo que quedaba de la fuerza del Imperio Otomano. Y claro, como es el papá de Estados Unidos, pues Inglaterra les dice, ajaja, te la creíste, güey. Y pues no les dan nada y simplemente reparten un poco el territorio y crean países, ¿no? Crean Siria, crean Irán, crean Pakistán, ¿no?, Kuwait, ¿no? O sea, se crean Arabia Saudita, o sea, se crean países un poco por mismo colonialismo europeo. De hecho, normalmente estos países realmente estaban gobernados por Francia, excepto Siria, que estaba por Estados Unidos. Perdón, Inglaterra. Entonces, tiene ahí una cosa, ¿no? Es decir, piensen que hace 500 años, hace 300 años existía el Imperio Británico, más o menos como lo conocemos, igual que el francés. Y hace 500 años tampoco cambiaba demasiado. Pero Siria surgió hace casi, vamos a decirle, 100 años, ¿no? Piensen que estamos en el 2021 y en el 1917 es cuando está la Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos acá prácticamente 100 años de que Siria surgiera y de que Siria se autogobernara, es decir, de no ser una colonia, tiene como 50 y tantos años, que es 60. Entonces, eh, tiene ahí una historia de surgimiento complicada esta zona. Todo, obviamente, con la zona del petróleo. Y después inician ciertos conflictos internos entre estos países, sobre todo Siria e Irak, con Saddam Hussein en Irak, ¿no?, que es un personaje que seguramente se ubica colectivamente, ¿no?, Saddam Hussein. De hecho, tiene una historia interesante sobre las BAC y corrientes políticas religiosas de gobierno, pero tampoco, aunque es buen chismecito, es demasiada información como para que andemos aquí demasiado profundos con esto. El chiste es que hay distintos gobiernos, zonas controladas por distintas facciones del Islam, o de poblaciones un poco ahí que andan tomando las cosas, digamos, por las fuerzas. La creación, sobre todo en Siria, del Al-Nusra, que es algo así como Al-Qaeda, pero en Siria, ¿ok? E ISIS, ¿no?, el famoso Estado Islámico. Entonces se crea ahí una zona conflictiva políticamente. Luego en el 2011 tenemos a Bush agregando a Siria como a estos países bloqueados económicamente, es decir, si quieres comerciar con Estados Unidos, no comercias con Siria. Entonces los agrega a esta lista negra. Luego viene la famosa guerra del Golfo, ¿no? Que es una de las guerras televisadas.
La guerra de Vietnam teóricamente fue televisada, o más bien cubierta ampliamente mediáticamente, pero la guerra del Golfo fue en plan Bush arrancando su carrera de streamer en Twitch. O sea, si hubiera habido Twitch en la guerra del Golfo, este güey la hubiera transmitido. O sea, hubo o sea, se cubrió en medios audiovisuales muy cañón la guerra del Golfo. Todo obviamente con el fin de hacer que Siria, digamos, diera entrada a sus reservas de petróleo. De hecho, esta zona, ¿no? Todo lo que es esta zona de Siria, tiene concentraciones muy pequeñas de población, es decir, la mayoría está en una zona y se dan cuenta, pues, Medio Oriente, la otra zona es desierto, y es porque en todo ese desierto es donde están las reservas de petróleo. Entonces, por eso el canal de Suez era tan importante, ¿no? Entonces, tiene ahí toda esta historia de que de por sí, entre los países que forman, porque por ejemplo, Siria invadió en su momento Kuwait, entonces, y ahorita Kuwait, ¿se acuerdan que hace un año, ¿no? En 2020 estábamos con todos diciendo que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial por el asesinato de un jefe eh, árabe por parte del gobierno del expresidente Donald Trump? Bueno, pues el Trompetas, efectivamente casi se le va de las manos este conflicto, porque a día de hoy el conflicto con estos países es su desmilitarización, o más bien eh, frenar el desarrollo armamentístico nuclear, ¿no? Que fue de las principales razones por las que el Trompetas bombardeó y terminó matando a un héroe nacional, ¿no? Que dijo, oye, bájenle a su desarrollo nuclear, que digo, no es precisamente como que Estados Unidos sea el mejor o el adecuado para decir, párenle al desarrollo nuclear, pero bueno, lo hizo. Arabia dijo, oblígame perro, ¿no? Y efectivamente lo obligan. A día de hoy todavía sigue habiendo conflicto, ¿no? Ya no es tan mediático, ya no encuentras notas tan realmente de primeras planas, pero si buscas, a día de hoy todavía sale alguna que otra noticia, ¿no? Fue complicado. Entonces, tiene este problema lo que es el Golfo Pérsico. Mar Caspio es un poco lo mismo, parte del mar de Suez, bueno, enlace con el mar de Suez, el canal de Suez, perdón, y básicamente pertenece a Rusia, y entonces sigue siendo un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. ¿Se acuerdan que Hitler quería invadir Stalingrado o entrar por Stalingrado para llegar a las reservas rusas de petróleo? Estados Unidos quiso hacer la misma, es que sigue en conflicto, ¿no? A día de hoy, realmente las relaciones entre Estados Unidos y Rusia ya no son tan ásperas. Lo último terminó más con China, ¿no? Que claro, COVID, entonces ya no se avanzó demasiado, pero también el Trompetas andaba en una guerra comercial contra China desde el 2019 a finales. Durante 2020 fue como, no manches, ¿qué otra cosa nos falta para que esto sea el maldito apocalipsis? Afortunadamente pasamos del 2020, ¿no? Si no, pues pude haber sido un historiador de esa época y eso hubiera estado chido. Y lo último es China Meridional, ¿no? Que es toda esta zona de la que en su momento estuvo el conflicto en Vietnam, ¿no? Todo este sudeste asiático, China, Filipinas, Taiwán, ¿no? Igual forman parte de reservas de petróleo a la que, quien creen, Mr. Estados Unidos, ¿no? Quiere entrar. Entonces ya saben, cuidado, no sea que Estados Unidos aplique su buen hoppity hoppity, your all is now my property. Entonces, aguas ahí con las invasiones y las intervenciones estadounidenses. Este es el punto más profundo en cuanto a contexto que hay que tener en cuenta. Las demás, mucho más relax. El agua, sobre todo los conflictos de agua, si bien dentro de la agenda ONU, ¿no? Exacto. Estados Unidos como Anaya que se mete a tu casa ahí como... solo que en vez de prometerte avance, te promete democracia, ¿no? Te dice, toma democracia, ¿no?
me da tristeza ver tanto comunismo, tanta poca democracia, ¿no? Es como nuestro Chicken Little eh, del, del mundo internacional. Entonces, el agua tiene, que repito, aunque ha estado presente en la agenda de ONU, ¿no? Organizaciones como Greenpeace en los últimos años del cuidado del agua, realmente no viene tanto el conflicto del agua de esta parte. O sea, sí es importante, pero el conflicto político no viene de esta agenda de cuidar el agua. Viene en África del Norte, está sobre todo lo que es Egipto, ¿no? Lo que está al final, que es quien más ocupa extensión de lo que es el río Nilo, ¿no? Entonces, lo que es Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda, eh, pasan por la parte alta del Nilo y luego Egipto por la parte más baja, pero es quien más acapara esta cuestión. Entonces, digamos que hay roces ahí, ¿no? Ya que Egipto depende del agua que llega a través del Nilo, pero, pues si Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda se lo chingan, pues entonces poco le puede quedar a Egipto. Entonces ahí vienen los roces, o sea, los roces vienen de distribuir entre estos países por los que pasa el Nilo, pues administrar lo más equitativamente posible, ¿no? El recurso que es el agua, ¿no? No se ha desatado ningún conflicto propiamente en el sentido armado como lo fue en el Golfo Pérsico, pero sí es que hay o sea, sí hay una constante, no conflicto, pero sí que constantemente está teniendo en cuenta pláticas, conferencias internacionales en plan de, oye, hay que resolver esto de que pues, tenemos ahí el problema con los cauces de los ríos, ¿no? Ahí está el río Indio entre India y Pakistán, ¿no? Ahí sí ya se han desatado conflictos bélicos, ¿no? En general, yo diría que África a día de hoy es lo que se queda como el mayor estado de conflicto, el mayor zona y foco de conflicto político, principalmente por cómo se desarrolló en su momento de la historia, pues ahí queda un poco complicado. Pero acuérdense, agua simplemente se nota en África, Uganda, Sudán y Egipto y Etiopía como los involucrados. Y lo de India y Pakistán, muy secundario. Se me preguntan sobre todo por el petróleo. Y, uy, aquí volví a ponerlo. Ahí está. Me doy cuenta. Y el otro son los conflictos sociales, ¿ok? Que a día de hoy están fortísimos, fortísimos. Al menos entre países, porque no tratan tanto el tema de internamente en un país, por ejemplo, para eso por ejemplo, el reciente Black Lives Matter de Estados Unidos y ataques asiáticos. Los Estados Unidos es un foco de inestabilidad política en el sentido de la xenofobia y el racismo muy, muy fuerte. Pero lo que ocupa principalmente zonas realmente en un conflicto, ¿verdad? No verdadero, pero sí realmente trascendente, son tres. En su momento, Irlanda del Norte, que ahorita ya está más relajado realmente. Salen muchas guías, pero muchas guías la verdad es que ya están desactualizadas en ese sentido, pero pues lo ponemos ahí simplemente por cosillas, ¿no? Irlanda del Norte sabemos que si han visto esta película de Corazón Valiente, que bueno, muy históricamente así que digamos que exacta es respecto a, tiene varias carencias históricas, ¿no? Es de esa película, pero da una idea, ¿ok? Conflicto entre Inglaterra e Irlanda. Irlanda del Sur en su momento consiguió su independencia. Irlanda del Norte, si bien ya queda ahí un poco más al aire, sí es que tuvo en su momento, ante los 90, conflictos muy fuertes. Tal vez recuerden, no, depende
de qué tan alma vieja como yo sean, dependerá si recuerdan una canción que se llama Sunday Bloody Sunday de la banda YouTube, que es justo eh, habla sobre este proceso de Irlanda del Norte, donde hubo distintos, vamos a decir, grupos guerrilleros, ¿no? De esta búsqueda de independencia de Inglaterra, por ejemplo, que no la ha hecho de todos, pero sigue siendo teóricamente, sigue estando bajo el control inglés, es Canadá, ¿no? Canadá teóricamente nunca se independizó de Inglaterra. Inglaterra lo dejó, ¿no? Fue como, fue este hijo que nunca dijo, ay, yo me voy de la casa, ¿no? Sino que pues en algún momento la dejó sin mucha bronca, pero se quedó ahí, ¿no? A las órdenes, ¿no? Propiamente el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, teóricamente responde ante la reina, ¿no? Isabel. Entonces, son esas cosillas, ¿no? Irlanda del Norte no tiene tanto esa cuestión. De todos modos, ya casi terminamos, Cristian, tu relax, nos quedan como, pues yo creo que unos cuantos minutos. Eso es en cuestión de Irlanda, ¿no? Conflicto de independencia con Inglaterra. En España, la zona vasca, que constituye lo que hoy conocemos como Cataluña, y otras partes, ¿no? El País Vasco es extenso, bueno, pues, no extenso, tan extenso, porque España tampoco es el país más grande del mundo, pero constituye una buena parte de España. Y claro, originalmente la zona del País Vasco era complicada, tiene incluso su propio idioma, ¿no? El vasco, ¿no? Que bueno, tiene su historia en el origen del castellano, pero no nos vamos a meter a historia del lenguaje, pero en general es eso, en general es una zona que originalmente no tenía, sobre todo la zona de Sevilla, que queda pegada a Andalucía, que Andalucía o la zona andaluz en su momento perteneció al Imperio Otomano, ¿okay? A los musulmanes, porque durante la Edad Media se extendió los musulmanes y conquistaron esa zona de España. Después la perdieron, se regresó, pero durante muchos años estuvo en influencia la zona de Andalucía en España por eh, la cultura árabe. De hecho, si buscan imágenes sobre la arquitectura andaluz, probablemente se encuentren cosas que tienen a leguas influencia de la arquitectura tradicional musulmana, ¿no? Entonces, muchos se preguntan, ¿por qué tenemos en el castellano y en el español palabras de origen musulmán, ¿no? Por ejemplo, taco, ¿no? Eh, que sí, es una palabra que viene de origen alemán, perdón, árabe, junto con algunas otras. Entonces, ¿por qué? Por esta parte de que Andalucía en algún momento fue parte de zona musulmana. Entonces, desde ahí es problema y a día de hoy tiene esta cuestión de que Cataluña es una sección de España que produce mucho, es una sección de industrialización y comercio bastante rica, pero que a diferencia del resto de España, produce más. O sea, España como que en general depende mucho de Cataluña. Ya sabemos que en los últimos años se inició este intento de independencia de Cataluña de España, entonces a día de hoy sigue siendo una zona conflictiva en el sentido político, ¿no? Por estos intentos de independencia de Cataluña. Y África subsahariana, pues es básicamente todo lo que queda de África central, ¿no? Sobre todo Sudán del Sur, ¿no? Sudán en su momento se divide, que es Sudán del Norte y Sudán del Sur. Sudán del Sur todavía queda mucho. Distintos países que todavía en África, zonas que siguen en conflicto bélico. En general, repito, yo creo que África queda como a día de hoy la zona, la región de más conflicto político eh, que hay. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto de las zonas de tensión política?
Nope, nope, ok. Entonces lo único que queda es esto de la división política de México, límites y fronteras. Básicamente es ser medio capaz de decir, pues, ¿por dónde están los estados? Básicamente eso es lo que les pide el examen, ¿no? Que no digan que Chihuahua está en Coahuila, ¿no? O que Tamaulipas está en Chiapas. Básicamente les piden esto, ¿no? Como de ubicar geográficamente los estados. Tampoco lo veo que digamos otra complicadísimo, pero pues eso. La división, está la división política que ha cambiado con el resto de los años, pero desde la Constitución de 1917 los artículos 40, 43, 44 y 45 quedan estipulados 31 estados, originalmente un distrito federal que hoy cambió su nombre, bueno, actualmente cambió su nombre a la CDMX, ¿no? ¿Cómo se llama? Uy, les sigo quedando confundido de palabras. Iba a decir Gringolandia, pero no, Gringolandia está bastante más al norte. A CDMX, que es pues, básicamente Chilangolandia, ¿no? Y bueno, aquí unos datos como su extensión metros, kilómetros cuadrados. Y pues recordar con qué hace Francia Mexicana, exacto. Recordar un poco con qué hace frontera Estados Unidos, Guatemala y Belice, ¿no? Ese mapa en general es lo que podemos decir que es lo que necesitan recordar. En esto de los artículos de los estados, pues está ahí por más información, ¿no? Que algunos hablan, ¿no? Ya después que el buen Brandon entre a derecho nos dirá esto con maestría y con un dominio increíble, pero estos artículos van hacia que cada uno tenga su propio gobierno, sus propios poderes, ¿no? Su propia división de poderes, su propia constitución, ¿no? Que aunque se rigen bajo la constitución general, pues cada estado tiene sus propios documentos legales, etc. Entonces, nada más recordar más o menos los estados y con qué países hacemos frontera: Estados Unidos, Guatemala y Belice, con el Pacífico, con el Golfo de México que pega al Atlántico, y con eso tienen todo para darle. ¿Dudas con eso? Bueno, no solo con esto, pero con algo de lo que vimos en general hoy en este tema de la organización política de México y el mundo.